Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir, este devocional es mi segunda gracia. En el día de ayer, tanto en el devocional como en la nocturna, vimos varios aspectos que nos llaman la atención sobre nuestra lectura de las Escrituras. 15 libros que no aparecen y, bueno, si nosotros entresacamos partes de un discurso, nos queda difícil después entenderlo. Yo leía en el chat algunas preguntas y algunos comentarios, pero ¿cómo así? Pero si Dios dijo esto o aquello. Y estoy completamente de acuerdo con cada uno de esos escritos de mis amigos en el chat, porque eso es lo que produce estupor, confusión. Pero cuando tenemos el texto completo, la historia completa, por ejemplo en el caso de Saúl que estábamos tratando en el día de ayer, si tenemos lo que vivió David, los secretos de David, entonces vamos a entender por qué habían estas reacciones, por qué pasaba esto o aquello o lo demás allá. El ejercicio que hicimos básicamente es para que aprendamos prudencia y que nuestro juicio no tienda a ser condenatorio simplemente porque tenemos indicios, una lógica, una manera razonable de ver y entender y algunas pruebas. Pues toda fiscalía presenta sus pruebas, pero hasta que la defensa presente las suyas, no se puede proceder en el juicio condenatorio. Perdón, sí se puede, no se debe, porque con la vara con que se mida se va a ser juzgado y medido. Entonces, hay cosas que parecen. Por ejemplo, si ustedes me dicen, ¿no le parece, hermano Alfredo, que las cosas que están en el mundo indicarían que Dios no existe? Y yo le diría, tiene toda la razón. Si nosotros vamos a ver por la injusticia social, por el pecado, por la prevaricación, por el desafuero, por la desintegración de la familia, por la amoralidad, por el irrespeto a los mayores y a los padres, por el irrespeto a la mujer, por el irrespeto a los niños. Entonces nosotros vemos un mundo descompuesto y decimos, parece que no existe Dios. Es un pensamiento razonable, porque así parece. Parece que un magistrado es corrupto porque está muy acomodado económicamente y su sueldo no le alcanza para tener tanto. Puede ser, pero puede no ser. Nosotros no sabemos. Parece que esa señora tan bonita ha hecho sus logros y sus fortunas en base a ciertos atributos físicos y no intelectuales. Puede ser, pero puede no ser. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Prudencia. Veamos que David escribe sobre Saúl y sobre toda su época, pero no nos fue legado nada de eso. De lo que nos queda vemos de Saúl
muchas cosas, de sus rasgos, de su personalidad, que fue desechado como rey porque Dios mandó matar a todos los hijos de Amalek. Y David fue, luchó, venció, y ya terminada la batalla, pues quedó el rey. Y entonces el profeta Samuel le dice: ¿y usted por qué perdonó al rey? Entonces vamos a imaginarnos este diálogo. Y él dice: no, porque yo leí en Génesis que Dios se agradó de Abel por haber sacrificado corderos de su rebaño. Y entonces, sin nadie haberle dicho nada de eso, esa sensibilidad profética, como un anuncio de que algún día Dios se iba a agradar del sacrificio de la muerte de un cordero inocente por algún plan de Dios. Entonces yo leí eso en el libro de Génesis y me parece, sentí que sería más del Espíritu de Dios perdonar al enemigo que degollarlo. Que algún día Dios va a decir: amad a vuestros enemigos. ¿Qué tal ese diálogo? Sería interesante, ¿no? Pero no. Abel podía tener la sensibilidad profética y Saúl no. ¿Por qué? Porque ya está, la suerte está echada. Con los textos bíblicos que tenemos, ya a Saúl se lo llevó el que lo trajo. Bueno, entonces, pero no solamente eso, ¿no? Sino que dice Saúl hablando con Samuel. Entonces le dijo: no, ¿acaso Dios se complace en los holocaustos y no en que obedezcas las palabras? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Bueno, pues en distintos momentos, distintos hombres de Dios le dijeron a Dios que no. Por ejemplo, Moisés, y Dios no lo desechó. Y de pronto él leyó eso. Pero bueno, entonces Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Ahí está un reconocimiento. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió: no volveré, porque desechaste la palabra de Jehová. Entonces, bueno, cuando alguien está en la inmunda, está en la inmunda. No hay nada que hacer. Así proceda al arrepentimiento. Entonces, aquí tenemos, bueno, a lo largo y a lo ancho. Entonces, le dice que Dios le va a dar el reino a un prójimo mejor que tú. Y el que es la gloria de Israel no mentirá. Samuel le dijo a Saúl que Dios era la gloria de Israel. Y en la endecha de David dice que la gloria de Israel era Saúl. Ops. Y en ninguna parte dice que Samuel fuera un varón conforme al corazón de Dios. Lo dice de David. Bueno, en fin, mis queridos hermanos y amigos, son cosas que no termina uno de entender. Por ejemplo, ustedes saben por qué fue elegido Saúl rey. Ya lo vimos ayer.
porque Samuel estaba muy viejito. Y como estaba muy viejito, entonces se retira. Dice que Samuel había envejecido y puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero como los hijos de él, que eran Joel y Abías, eran jueces prevaricadores que pervirtieron el derecho, entonces los ancianos de Israel dijeron: pues tú has envejecido, le dicen a Samuel, o sea, tú ya no, y tus hijos son dos bandidos, entonces ponnos un rey como está escrito en la ley. Por eso llegó Saúl a ser rey. Y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y Samuel sigue en acción. ¿Ves? ¿Quién es el profeta que está ungiendo y después desechando a Saúl? Samuel. ¿Quién es el profeta que va a picar en pedazos al rey Agag? Samuel. ¿Quién es el profeta que va a ungir a David, hijo de Isaí? Samuel. Samuel siguió. Entonces, ¿cómo es? Se había retirado porque estaba viejito y puso los hijos. Entonces Israel, los ancianos de Israel dicen: no, los hijos son dos bandidos, pongamos rey. Entonces pone rey y vuelve Samuel. ¿Cómo explicamos? No sabemos. Por ejemplo, algo que puede ser es que hay una interpolación de textos con respecto al relato de la historia. Algo de esto es antes y algo de eso es después. En fin, el caso es que los filisteos hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el campo de batalla y les cortaron la cabeza, los despojaron de las armas y pusieron el cuerpo colgado en un muro. Pero Saúl había librado a estos hombres de Jabes de Galaad, a los que les iban a sacar el ojo derecho, ¿recuerdan? Y entonces todos los valientes de Jabes de Galaad se levantaron y se fueron de noche y tomaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de sus hijos y vinieron a Jabes y los cremaron. Y después tomaron sus huesos y los sepultaron. Algunos dicen que la cremación no es bíblica. Bueno, entonces, pues ahí de paso. Y no solamente eso, tuvieron los huesos del ungido de Jehová y de sus hijos, tuvieron cremación y sepultura, sino que después David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad, ya en la segunda de Samuel, ustedes leen eso en el capítulo 2, y les dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Y entonces les prometió una recompensa que seguramente se las dio, y les dio una bendición de rey y profeta que era él. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sepultar, rescatar y cremar y sepultar los restos del rey Saúl. En cambio, aquel mensajero que le dio las nuevas sobre la muerte del rey, David lo mandó matar. Llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Segunda de Samuel 1:15. Entonces, ¿qué había hecho ese hombre? Ayudarle al rey Saúl a morir. Pero no le ayudó a vivir. Entonces, conclusiones, mis hermanos. Tenemos que leer, oír, escudriñar, profundizar en todos los aspectos cuando estemos mirando cualquier caso. No hacer juicios
a la ligera. No. Saúl sí fue desechado como rey. Sí. Pero antes que escuchar lo que diga un comentario de Google o cualquier cosa que tú bajes de internet, antes de ponerte a leer lo que la gente diga, toma un tiempo de oración, un tiempo de reflexión y escudriña los textos. Y antes de escuchar lo que diga un teólogo, escucha lo que dice el rey David. ¿Sí? Y quizás haya una lección de equilibrio, de prudencia, de justeza con respecto a todo esto que estamos hablando. Bien, entonces, hoy no tratamos con ninguna canción, pero mañana estaremos tratando una muy histórica, como se denomina, una clásica. Eso será mañana, porque ya por hoy sería forzar y el tiempo se nos acabó. Espero que la lección haya sido asimilada. La lección no se trata de exonerar, pero tampoco se trata de condenar. Se trata de considerar todos los aspectos. Y antes de proceder a un juicio, escudriñar, indagar, inquirir, preguntar, estudiar, profundizar, para tener distintos aspectos, distintos ángulos de visión de las cosas. Porque el día de mañana, hoy mismo, en el curso de este día, se te pueden presentar situaciones que ya no son impersonales, como en el caso de la vida de el rey Saúl, sino de tu propia cotidianidad, con personas que están en tu casa o en tu familia, de tus amigos, de tus allegados, de tus socios, compañeros de estudio, de trabajo, no sé, vecinos, familia más o menos cercana o más o menos lejana. Se nos puede presentar la situación y entonces el consejo es lento para el juicio. Así se demora el proceso un poco más, pero escuchar, justo parece el primero que aboga por su causa, pero luego viene su adversario y lo descubre. Entonces parece que las cosas son así, como nos las contaron. En Gilgal, con esto quiero terminar, hemos presentado durante varios años en distintos grupos, en distintas promociones, en el año 2017, 2018, 2019, una película que se titula 12 hombres en pugna, y es el relato de 12 jurados de conciencia de la justicia oral americana, que es la justicia anglosajona, donde 12 jurados escogidos al azar entre ciudadanos del común toman la decisión si el reo acusado de X, Y o Z cargos es inocente o culpable. La película relata la historia de un muchacho de baja condición social y económica. Creo que originalmente la película es como de los años 60, 70 en los Estados Unidos. Es un muchacho de un gueto
un barrio negro, y el racismo está en su clímax, está recrudecido. Entonces ya casi ser negro de por sí ya era un delito, potencialmente ya era criminal. Y apareció un hombre muerto apuñaleado, y pruebas circunstanciales, una navaja, un grito, unos testigos. Entonces la película empieza con que 11 de los 12 dicen culpable, y hay un hombre mayor que empieza a mirar la duda razonable y descubre que la testigo que vio a 50 metros de distancia, y era de noche y ella era miope, o sea, no podía haber atestiguado. Y bueno, en fin, y poco a poco las cosas van cambiando. Casi es condenado a muerte y finalmente se descubre que el muchacho era inocente. Bueno, con esto no quiero decir que vamos a exonerar a todos, yo no vengo como abogado del diablo, no, sino para enseñar justicia a la multitud, enseñar, mostrar que no nos apresuremos, no nos aceleremos en los juicios. Entonces, juzgad, sí, pero con recto juicio. Mientras tanto, si no lo puedes hacer, no juzguéis, para que no seáis juzgados. A propósito del rey Saúl de Gabaa, de la tribu de Benjamín, pues hoy por hoy nadie pondría a un hijo Judas, porque ese nombre está muy desacreditado, justamente porque ya hay otro juicio sobre Judas, el discípulo del Señor Jesús. Si la historia y el contexto social hubieran condenado a Saúl, nadie en Israel, o por lo menos en la tribu de Benjamín, nadie pondría a un hijo con el nombre de un rey desechado. Y mucho menos, no solo en la tribu de Benjamín, sino en la población de Gabaa. Pero de ahí era Rabí Shaul, más conocido como Saulo, Saulo de Tarso, o más conocido como el apóstol Pablo, o San Pablo. Bueno, San Pablo, o el apóstol Pablo, se llamaba Saúl, en homenaje a su paisano hijo ilustre de Galaad. Bueno, no más preguntas, su señoría. Un feliz día para todos y seguimos en contacto, seguimos mirando y escudriñando todas las cosas para enseñar a juzgar con prudencia. Fuerte abrazo, feliz día.